Buen día. Saludamos la presencia del rector nacional, José Fuentes Cano, de la Magister Ruth Tania Ryskowski, rectora de sede de Cochabamba, otras autoridades, público presente. Vamos a empezar con el tercer día del seminario o congreso internacional Resiliencias frente a la crisis climática. Vamos a presentar al doctor Roberto Claudio Tomicha Charupá, director del Instituto de Misiología de la Universidad Católica Boliviana de la Facultad de Teología. El tema que va a exponer: los saberes ancestrales de los pueblos de las tierras bajas de Bolivia, algunos aportes al cuidado de la casa común. El tiempo de exposición es aproximadamente 40 minutos. Posteriormente, las personas presentes pueden hacer sus preguntas o consultas pertinentes, para lo cual se les pasará un micrófono. Gracias. Muy buenos días a cada uno y a cada una, las personas aquí presentes, también que nos siguen por las redes sociales. Me han pedido, participar en este congreso, yo con gusto he aceptado, y me parece interesante porque estamos en Santa Cruz, estamos en el oriente de Bolivia, estamos en las tierras bajas, que es la región del oriente, el Chaco, sobre todo en la parte amazónica, y estando en un lugar, pues hay que también presentar algo propio de la región, del contexto del territorio de donde uno vive. Así que bienvenidos también las personas que vienen de otros lugares y también quienes nos siguen desde el extranjero. El tema que había propuesto era esto, de los saberes ancestrales en los pueblos de las tierras bajas de Bolivia, y como subtítulo también aquí aportes para el cuidado de la casa común, que es el tema de nuestro congreso. Así que lo que voy a hacer, escucharon también justamente estos días, 4 momentos vamos a tocar, vamos a ver si espero estar en el tiempo. Primeramente, algunas consideraciones previas, algunas premisas, para enfocar no solamente el tema, sino también desde qué perspectiva lo hacemos o lo quiero hacer, dónde nos situamos, hacia dónde vamos y cuál sería un poquito algo de los fundamentos. En estos días hemos visto algunas frases, ¿no?, que hemos escuchado aquí, entre las muchas que hemos podido escuchar, que nos pueden tal vez orientar, o como pongo acá, dar algunos horizontes, ¿no?, algunas claves de lecturas, ¿no?, algunas inquietudes, tal vez algunas interpelaciones, quién sabe también algunas provocaciones, ¿no? Tenemos aquí, no voy a leer, pero digamos, a mí me interesaría reconocer y ver un poquito los aprendizajes, tal vez, como clave también de orientación, la co-construcción, que hablábamos y escuchábamos sobre todo el primer día, todo el tema de la transdisciplina, por ahí también me parece muy interesante lo que es el arte, ¿no? Veremos un poquito tal vez en esta presentación lo que es la innovación. Ayer escuchábamos un poco cómo la naturaleza, y están saliendo también en las redes nuestros bosques, los árboles se adaptan, ¿no?, nos ayudan, y creo que también podemos aprender mucho de todo nuestro entorno, podemos aprender mucho de los demás seres vivos, podemos aprender mucho, en definitiva, de todo el cosmos, o en términos más teológicos, cristianos, de toda la creación. Aquí solamente como voy a hacer en esta presentación, como escuchaba también ayer al final escuchábamos que es el inicio, la universidad va organizando, y no solamente la universidad nuestra, católica, sino otros eventos. Entonces, lo que voy a hacer yo solamente, como quien dice, es una primera motivación dedicándome a las fuentes, como lo diré enseguida. Todo esto que queremos hacer, así en una clave más filosófica, una clave más tal vez inclusive teológica, se puede hablar de lo que Panikkar en su momento acuñó esta expresión de intuición cosmoteándrica, o como decimos acá, teoantropocósmica, con estos 3 elementos muy comunes con los cuales debemos mirar la realidad, o que estamos ya en la realidad. Uno, la dimensión cósmica, la dimensión creatural, se dice en otros términos. Otro, la dimensión espiritual profunda, el sentido de la realidad profunda.
que en términos griegos se llama theos, y otro la realidad también humana, ¿no? Una humanidad relacional. Este término tal vez nos puede ayudar en sus orígenes griegos, cosmoteándrica o teantropocósmica de Panikkar, ¿no? Que acá también en el texto va a decir una realidad totalizante, integrada, pues, donde lo cósmico, lo divino, humano, está muy relacionado. Capaz que esto quisiera que sea también el horizonte en el cual nos movemos, ¿no? Panikkar también en su momento, ya justamente este gran pensador de origen, pues, él decía que pues tenía como tres raíces, una raíz pues española, occidental, una raíz, otra también india, y otra raíz también a nivel religioso budista. En todo caso, capaz que esta imagen del tejido, esta imagen de la integración nos puede ayudar también a cómo vivir la realidad, cómo entrar en ella y cómo leer desde ella lo que queremos nosotros en este congreso, aportar también como resiliencias al cambio climático, ¿no? Voy a presentarme primero. Yo vengo y tomo parte del Instituto de Misionología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Bolivia, y ya este año cumplimos 30 años, y lo que voy a hacer aquí, voy a, como una introducción al tema, presentar algo de lo que ya estamos haciendo durante todos estos 30 años, ¿no? Generalmente esta es la facultad, y uno, por ahí, por si alguien nos escucha, nos ve, así en síntesis más o menos, ¿qué querrá decir esto de misionología, ¿no? O misiología también, como se puede decir. Simplemente es leer la realidad desde las fronteras, ¿no? Como subrayo acá. Una persona que vive es una persona en movimiento, una persona siempre fronteriza. ¿Qué cosa es la frontera? Lo periférico, lo cultural, lo memorial, decimos acá lo ancestral, lo político, lo existencial, lo espiritual, que está conectado, lo digital, lo ecológico. En definitiva, es como situarnos en un contexto, en una realidad, en esta dimensión de caminante, una dimensión fronteriza, donde todo aquello que vivo, que percibo, incide y me proyecta también para responder a la vida, ¿no? Aquí también, estos términos un poquito más, tal vez más técnicos, no voy a leer, simplemente la importancia del asombro ante la vida, la importancia del estupor. Hay un término que acuñó también un indígena quichua ecuatoriano, corazonar, ver la realidad desde el corazón, desde la vida, ¿no? Buscando siempre esa armonía, que por ahí va también lo que nosotros llamamos la teología, y por ahí va también esa presencia, esa experiencia del misterio, ¿no? En sus diversos nombres o sin nombres también. Misionología, allí en nuestros espacios, en estos 30 años, hemos dedicado a sobre todo cuatro momentos, 4 dimensiones así del instituto. Obviamente la formación académica de posgrado, con maestría y doctorado, investigaciones, ¿no? Publicaciones y extensión, podemos decir así en términos clásicos. No voy a hablar de investigación y lo demás, me voy a concentrar solamente en lo que en este momento hay y cómo también las publicaciones que tenemos nos pueden ayudar, conociéndolas obviamente primero, en este camino que tenemos de aportes al cambio climático, ¿no? Aquí, por ejemplo, en misionología tenemos pues ya en estos 30 años muchas publicaciones y colecciones también. Me concentraré en lo que está en verde, simplemente en estas 2 colecciones que son importantes en este momento, para que conciena nuestro argumento acá en este congreso. Historia indígena en las tierras bajas, escrita autóctona, y un poquito, primero 5 en clave más académica, así entre comillas, y el segundo en clave más narrativa, divulgativa, bebiendo del pauro, ¿no? Son 126 publicaciones que tenemos, pues me concentraré en esas 2 allí también que son importantes. Hay otras allí, si alguien quiere saber más, también tenemos aquí el catálogo de publicaciones. Si por favor me puede traer. Así también voy a hacer un poco de propaganda, porque si no la hago yo nadie me la hace. Así que el catálogo de publicaciones tenemos también aquí, por si alguien está interesado, que pueden también acceder, y también desde las redes, desde la página de internet web, ¿no? Bien, me concentraré para esta presentación justamente en el tema indígena en general, pero más que todo eso general, tierras bajas de Bolivia, que también eso es muy amplio, muchos pueblos, en algunos pueblos tal vez, que en estos 30 años nosotros desde Misionología
hemos podido un poco concentrarnos, tal vez con ayuda de muchas personas que están investigando los temas, y también publicar y difundir, ¿no?, esta colección, decíamos, de 29 libros que tenemos en este momento, ¿no? Bien, para acercarnos a un pueblo, yo propongo, siguiendo Clifford Geertz, ¿no?, también esta visión de cómo encontrarnos con un pueblo en estos 4 aspectos, no solamente él, sino también toda la antropología, no solamente, y otras ciencias lo dice, como estos 4, podemos decir, dimensiones de un pueblo, capaz de una cultura, capaz también de un grupo, inclusive también de una comunidad, ¿no? Toda comunidad tiene sus creencias, tiene sus cosmovisiones, toda comunidad tiene sus cosmocelebraciones, podemos llamarlos ritos, tiene su organización. Ayer veíamos también cómo, digamos, existe una organización, una institucionalidad también indígena, aunque muchas veces no fue reconocida históricamente. Obviamente todo pueblo también tiene una ética, tiene un sentido de la vida, y en este caso nuestros pueblos originarios, pues hay un sentido de la vida muy compenetrada con el cuidado de la casa común. Entonces, por eso es que me parecía interesante hacer esta presentación, ¿no? Aquí también tocaré un poquito, aquí vamos a ver un poquito lo que llamamos resiliencias, en el sentido de adaptabilidad, en fin, ya todo lo que ya conocemos, y cómo la misma vida de nuestros pueblos puede ser un aporte si los conocemos y convivimos y aprendemos, ¿no? En 3 momentos me voy a concentrar. Un momento tal vez que sería lo histórico, en este caso sería más lo etnohistórico, lo cultural, unido siempre a lo social, y a lo espiritual, el tercer momento, que sería desde el punto de vista más propio nuestro, indígena, una ecoespiritualidad, ¿no?, una cosmoespiritualidad. Entonces, 3 momentos así para que, como introducción, para que lo veamos, ¿no? Pasamos entonces a este primer momento. Hay un texto aquí, por ejemplo, ya que viendo cómo en estos años una gran investigadora acá que vive acá en Santa Cruz, que no sé si la conocen, habrá oído nombrar, que para mí es una de las grandes que en este momento pues representa, ha estudiado con mucho rigor, ¿no?, y ha escarbado las fuentes, podemos decir, para la historia, bueno, además también la interpretación, ¿no?, de los pueblos originarios del oriente acá de Bolivia, zona oriente, Chaco, Amazonía también, Isabel Combes. Quisiera hacer también un gran homenaje, que ella nos ha ayudado en todos estos años en esta colección que comenzó el año 2009, ¿no? Su primer texto aquí, por ejemplo, Los Samucos, una gran bonita monografía, donde ahí aparecen también en esta colección interesante, sobre todo las fuentes. Muchas fuentes están en archivos, ¿no?, que no se pueden conseguir, en publicaciones que ya han pasado y que ya no existen más en circulación. Y la idea justamente era colocar en un texto, en un libro, toda esta riqueza de la historia, ¿no?, de los pueblos nuestros, ¿no? En este caso, samucos o samucos, los ayoreos hoy también denominados, ¿no? Aquí, por ejemplo, otro texto que también para conocer acá nuestros pueblos de las tierras bajas, los denominados itatines en el siglo XVI. Podrán ver aquí también en el mapa, ¿no? Ahí está toda la región de Itatín en el siglo XVI, este mapa también actual, unido también a otros, podemos decir, actuales de los pueblos de habla también guaraní, como los Cayobá, los Paitavitorá, ¿no?, también ahí en toda la zona de Brasil, que también con un hermoso trabajo que hizo justamente Isabel para conocer la ancestralidad de los actuales, tal vez, probablemente, guarayos, ¿no? Como también aquí hay mucha riqueza para también conocer y verla, ¿no?, con fuentes, como dice aquí también en el libro, de los siglos XVI al XVIII, ¿no? El texto también fundamental, que lo tenemos publicado y que también sería importante acceder para conocer la riqueza de este pueblo, ¿no? Aquí también sobre los guarayos, justamente ya en el siglo XX, otra estudiosa que me imagino también que lo conocerán, Pilar García Jordán, historiadora de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, también que con ella, también acá en el instituto hemos publicado 2 libros, porque es una especialista en guarayo, además de otros libros que ha publicado ella con otras editoriales, con otros
con otros centros, para una crónica de Guarayos, y también el tema aquí de la secularización de las misiones, de las reducciones en el siglo XX, ¿no? Una invitación también a acceder a fuentes, sobre todo el primero, fuentes primarias, después también una lectura que ya hace de todo el proceso allí del siglo XX entre los Guarayos, ¿no? Y hablando siempre de Guarayos, aquí un textito, que también creo que, bueno, está ahí, para acceder a los pueblos, una parte puede ser los textos que tenemos escritos, que estamos nosotros publicando, recogiendo de los archivos, y otra parte es lo que queda también en la memoria, en la tradición oral, ¿no? En la vida de los pueblos, ¿no? Y aquí Juan Urañavi también, un guarayo, justamente en estos textos que tenemos aquí de la colección Viviendo del Pauro bilingüe, los textos realmente son todos bilingües, ¿no? En lengua originaria y en la traducción al castellano, la importancia que después retomaré también al final del mito del abuelo, ¿no? O sea, cómo tal vez la figura ancestral, no solamente entre los guarayos, sino entre otros pueblos, y no solamente las tierras bajas de Bolivia, va a ser fundamental para acercarnos a aprender de esa cosmoexperiencia de nuestros pueblos originarios. Solamente lo menciono aquí, ¿no? Aquí en otro texto también, siempre Isabel, y eso también quisiera que para que lo tengamos en cuenta, a veces generalizamos mucho las cosas, ¿no? Hablamos de Oriente, hablamos tal vez de un grupo, y nos cuesta, pues, o tendemos la tendencia a generalizar y a evitar lo particular, ¿no? El gran trabajo de Isabel en este libro, Santa Cruz la Vieja y su entorno en el siglo XVI, los pueblos, los nombres de los diversos pueblos, personas originarias de aquí de nuestra región, ¿no? Aquí donde estamos en este momento, en este diccionario étnico, muy interesante, solamente algunos ejemplos le voy a dar. Por ejemplo, aquí, esta es la zona donde se ubica el estudio de este diccionario, ¿no? O sea, no voy a seguir por cuestiones de tiempo indicando, pero aquí está Santa Cruz la Sierra, la van a ver, Santa Cruz la Vieja, la zona donde comenzó esta experiencia, ¿no? Allí de la conquista española acá, y el encuentro que hubo, los desencuentros, no sé, toda la experiencia que hubo también con nuestros pueblos, ¿no? Isabel, por ejemplo, aquí va recogiendo los materiales, que está todo publicado, ya está difundido, porque el tema de esta conferencia es más la difusión también, no solamente experiencia de investigación. Las lenguas que existían acá, yo puse ahí también, por ejemplo, de la crónica anónima de 1600, las lenguas que habían aquí, bueno, Chané, Chiriguano, Gorgotoqui, y la crónica de este jesuita que escribió esa crónica en el 1600, el Gorgotoqui, el Chané, el Capaixoro, el Payono, por ejemplo, ¿no? Y cómo también allí se expresa, ¿no? Otro religioso va a decir que allí en un solo pueblo 3 y 4 diferencias de lenguas tan distintas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La importancia, solamente como metodología, para acercarnos a un pueblo, en este caso los pueblos originarios, saber sus particularidades, ¿no? Saber sus estilos propios. Dentro de un pueblo pueden haber diferencias, como hay también diferencias personales, y la lengua puede ser también una de los modos de acceder para la comprensión, para el aprendizaje de estos pueblos. Muy interesante aquí, por ejemplo, todo lo que está descubriendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya en este texto, 14 grupos distintos, ¿no? Que aparecía ya en un padrón de encomiendas de 1561. Aquí, en esta zona, Santa Cruz la Vieja, alrededores, ¿no? No aquí, bueno, en la parte de San José, que chiquito que es hoy. Digamos, todos los grupos que pueden ver allí, ¿no? Con sus nombres, ¿no? Y detrás de un nombre hay un pueblo, hay una persona, hay un estilo, hay saberes, ¿no? Y ojalá también, como metodología, al acercarnos a nosotros, veamos los pueblos, ¿no? Con sus nombres concretos, ¿no? Yo creo que aquí también, por ejemplo, en este padrón que lo rescata Isabel, que lo publica también allí y lo estudia, y cada nombre, qué significan cada uno de estos pueblos que están allí, ¿no? Entonces, para que también veamos, ¿no? O sea, las diferencias que hay, las particularidades, ¿no? Yo creo que también en una propuesta que estamos nosotros en este congreso del cambio climático, la atención, el detalle en la particularidad de los pueblos, de los contextos de las personas. Aquí también, por ejemplo,
Cómo los antiguos amazónicos, aquí ya aparte de un equipo de estudio más arqueológico, ¿no? que está descubierto, que está trabajando mucho en estos últimos años, ¿no? Muy interesante, ¿no? Cómo estos antiguos amazónicos, ¿no? Yo subrayo acá, fueron moldeados y constantemente recreados, reformados, sin duda, en sus distintas dimensiones ecológica, sociocultural, histórica e institucional, ¿no? O sea, hubo aquí en esta región también pueblos que han vivido, ¿no? Que han convivido, que han dialogado con el entorno, ¿no? Yo pongo que se han recreado, que han aprendido. Aquí insisto que, bueno, este es el trabajo del Grupo de Llanos de Mojos, que en estas dimensiones ecológica, sociocultural, histórica e institucional habría que añadir también un fuerte sentido simbólico, ¿no? Espiritual, interior, profundo, ¿no? Porque nuestros pueblos, en realidad, si han exteriormente expresado algo, hecho algo, es porque tenían una fuerza vital espiritual que le llamamos, ¿no? Interior, profunda, que le ha llevado pues, a esa resiliencia histórica, ¿no? Aquí otro texto, por ejemplo, o sea, que recién publicado, recién hace 2 años, ya 3 años, hemos publicado con Isabel ya coordinando, o sea, todos los textos, las memorias de Mojos, o sea, lo que hoy se llama Mojos, en el siglo XVI al XVII, ¿no? Textos que se han recopilado de los archivos, sobre todo, pero también de otros lugares allí. Entonces, aquí en esto, en busca de Mojos, o sea, tenemos ya toda podemos decir, la etnohistoria hasta ahora que existe, por lo menos las fuentes publicadas a partir de archivos que hay en diversas partes del mundo, ¿no? Solamente aquí para que veamos, por ejemplo, el sumario de este libro, que son fuentes, ¿no? Son textos del siglo XVI y XVII, ¿no? Aquí hay uno, me parece importante, el documento 19, que lo pueden ver, vamos a ver si me ayuda acá con el puntero. Este documento 19, ¿no? Que va a ser importante esta relación que hace en este momento José del Castillo, un jesuita que entra ahí y que va a comentar, a escribir cómo vivían estos pueblos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? O sea, ya, y que va a coincidir un poco y no, en fin, con los otros documentos anteriores, ¿no? Como les digo, en esta ponencia voy a hacer solamente presentación de fuentes, la primera parte, ¿no? Después haremos tal vez el análisis más pormenorizado. Aquí, por ejemplo, en este mapa podemos ver Mojos, con todos los estudios de la época. Aquí, por ejemplo, toda la parte y las ciudades también que hay, donde podemos ver los diversos pueblos. Esto es lo que se llama el llano de Mojos, ¿no? Así también esto ya estudiado, recién ha salido, para más o menos ver aquí esto. Solamente para, así a nivel de texto, a nivel más o menos algunos puntos para tener así en cuenta, estos famosos estudiosos como Montesquieu, Metros, Susnik, Julienka, Catherine, que aquí han trabajado recuperando fuentes, ¿no? Ella, siguiendo a Combes, ella propone identificar a los candires, por ejemplo, con los incas de los puestos fronterizos de Maipato y Saipuru, que se ve acá en el mapa anterior, ¿no? ¿No? Todo el tema de Maipato por la izquierda. Entonces, y interesante también ver cómo esto que se llama, que dicen las fuentes, que hablan del rey blanco, con el dios blanco, con el Paisume, y cómo tal vez el Paititi interpreta Combes un lugar donde vive el país blanco, ¿no? O sea, también ahí para tener en cuenta a veces otras nociones, otras formas que teníamos de entender el Paititi. Y aquí, desde un estudio etnohistórico, podemos hacer también otro tipo de lectura, ¿no? Y interesante, porque en eso también hay un libro que tenemos acá, que se ha publicado ya sobre todo el tema del Paititi allí, ¿no? Solamente para decir algo, en realidad, como se recuerda acá, Mojos, que representó para los cruceños, la pregunta, ¿no? ¿Qué representó para los cruceños a partir de los años 1560, ¿no? Todo el tema de la esperanza, todo el tema de la ilusión, todo lo que sabemos ya, el mito que se forjó ahí, ¿no? El imaginario de toda la época, ¿no? Y cómo en realidad Mojos y Paititi son dos nombres, estamos viendo, de una misma tierra, o sea, como el imaginario de la vida. Siempre un grupo, un pueblo, como que ha tenido también allí
en su vida, ¿no? O sea, una inspiración, un imaginario, ¿no? Algo que le mueve dentro, ¿no? Y que le mueve también, sea en este caso para un pueblo que vino de afuera como el español, o para los pueblos nuestros de acá, tierras bajas, y no solamente pueblos indígenas en general, algo que les mueve, algo que también llevan dentro, ¿no? Algo que aspiran, lo que llamamos algunos el estupor, ¿no? El asombro, ¿no? Un asombro comunitario cósmico, ¿no? Yo creo que también sin eso, creo que todos los esfuerzos que hagamos, bonitos, técnicos, ¿no? Tal vez proyectos, ¿no? Bonitos que estamos escuchando, creo que si no hay esa fuente, esa fuerza vital, nos quedaríamos tal vez a medio camino solamente con lo externo. Los antiguos tenían, ¿no? Algo que les movía, sean conquistadores, sean misioneros, sean otras personas, algo les movía, ¿no? Y me parece que en esa clave también de fuerza espiritual es lo que tenemos que también rescatar en estos momentos, ¿no? Aquí está el libro que les decía, del Paititi, justamente ya con los estudios que hay hasta ahora, en este momento, no digo todo, pero gran parte de las publicaciones, de los estudios que hay sobre esto, se puede encontrar en un solo texto en este momento, ¿no? Las entradas que habían de acá, toda la parte de lo que hoy es Perú, en fin, los ingresos del Cusco, también, en fin, toda esta zona, ya lo tenemos a la mano, y creo que eso es lo que nos interesa. Aquí también, para ver un poquito, bueno, pasaré de largo un poco esto también, son las entradas que se hizo. Solamente aquí quería mencionar, tal vez, fíjense, siempre los nombres, ¿no? Los antiguos, los conquistadores, los misioneros, la gente, nombraba algunos nombres concretos. Los estudios que está haciendo, y yo creo que el gran también estudio de Susnik y después Combes, como el sufijo cosi significa un poquito el plural del idioma gorgotoqui, ¿no? Cuando hablamos de cosi. Antes habíamos también visto otros pueblos que terminan en cosi. Algunas fuentes solamente dicen coas, pero es cosi, ¿no? Y el ono, el plural de los idiomas arawak meridionales, ¿no? Creo que en base a algunos detalles allí lingüísticos, ya podemos nosotros, y Combes en particular, hizo todo un estudio, todo un acercamiento etnohistórico a los pueblos ancestrales de acá, de nuestra región, ¿no? Agradecemos por eso. Fíjense también aquí los nombres, ¿no? O sea, cuando hablamos de indígena, en realidad es un término muy abstracto, ¿no? Cada pueblo tiene su nombre, ¿no? Tiene su historia, ¿no? Su particularidad, ¿no? Su detalle, ¿no? Allí, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Llanos de Mojo, justamente, fíjense, solamente para citar aquí la importancia de la geografía, obviamente, ¿no? En este momento aquí cerca de la Amazonía, el Cerrado, Tamalay, Chiquitania y Chaco, ¿no? Y solamente para mencionar que también la universidad en este momento y la carrera de antropología pues también está trabajando en apoyar, en promover tal vez, ¿no? O sea, los estudios también, en este caso etnohistóricos. Solamente para mencionar aquí un gran trabajo, una bellísima tesis que la vamos a publicar también en el Instituto de Misionología de Azaru Custel. Si nos escucha, también un saludo para él. Una brillante tesis, y justamente yo retomo aquí el mapa del estudio que ha hecho sobre el diccionario étnico que hizo Combes en ese modelo, pero para mojos, ¿no? Aquí también, justamente este es el texto que están viendo ahí, Azaru Custel, ¿no? Diccionario etnohistórico, Mojo y sus alrededores, siglo XVI al XVIII, ¿no? Defendida recién, hace un mes acá en la Católica Cochabamba, virtual, con un hermoso y excelente trabajo que supera el grado, capaz que supera inclusive la maestría, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? Entonces, creo que también hay estudiantes, ¿no? Hay gente que vale la pena seguir promoviendo para trabajar nuestra ancestralidad, ¿no? Bien, eso solamente así como mención. En segundo momento, vamos a ver los aportes también, siempre en la historia, pero en clave más cultural, ¿no? Vamos a ver aquí. Papa Francisco decía, ya que estamos en una sede católica, aquí también, y recogiendo lo que se dijo el primer día, también en la apertura, en una entrevista que se le hizo, decía que el mito es una manera de conocimiento, algo que sabemos nosotros ya desde los estudios filosóficos, ¿no? Antropológicos actuales, ¿no? Pero que lo diga un pontífice, que lo diga un papa, no es algo así, digamos, común.
El mito es una manera de conocimiento. Teniendo presente esto también, para acercarnos a los pueblos, en este caso para los pueblos indígenas de tierras bajas, no solamente porque el mito está en todos, ¿no? No solamente en los indígenas, también en la sociedad, ¿no? También en la digitalidad ahora, en las nuevas generaciones, solamente para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ya, vamos a ver aquí, por ejemplo, la necesaria, o sea, dice, en este caso, decimos, y ya se decía en el recorrido, de lo que en la Iglesia se llama la teología india, o sea, el esfuerzo de trabajar, de acercarnos al misterio divino, desde las categorías, desde la forma de ser, desde los lenguajes, desde los símbolos indígenas, se llama teología india. Ya en su tiempo decía aquí un texto que cito, del año 2002, ya más de 22 años, la necesaria relación del mito con los ciclos de la naturaleza y la fertilidad del suelo, por ejemplo, ¿no? Y la urgencia de escuchar, reconocer, valorar y teologizar de las categorías culturales de los pueblos indígenas. Bueno, eso lo digo yo, ¿no? Ya, en ese sentido, ¿no? El verdadero sentido allí, la importancia de un pueblo. Entonces, en esta clave también vamos a ir acercándonos en esta visión que intenta ser armónica e integral a nuestros pueblos originarios, ¿no? Aquí un aspecto importante de otra tesis, fíjense, solamente estoy tomando yo fuentes nuestras de la universidad y de misionología, ¿no? O sea, en otro momento ampliaremos esto. Solamente quiero hacer ver que nuestra universidad y el instituto en estos temas no son nuevos, solamente que no se conocen, ¿no? Aquí ya hay una tesis del año 85, defendida también en filosofía en Cochabamba, ya un estudio que se hacía de 3 pueblos indígenas, amazónicos sobre todo, ya se llegaba, los Araona, Yochaco, Boeseja, ya se llegaba a una cosa muy importante que ahora es común, pero hace 20 años por ahí, o más todavía, 85, no era tan común esto. Interconexión de todo lo viviente, ¿no? El principio elemental que va a regir la vida, la cosmovivencia de nuestros pueblos es la vida, ¿no? Allí la importancia del coraje y la importancia de lo que llamamos ahora el entretejido, ¿no? Bueno, allí Rivero dice que también sienten el orgullo de ser libres, la libertad también de las selvas, ¿no? La libertad del monte, la libertad de la vida, o sea, del encuentro. O sea, en definitiva, el entorno del territorio es la condición de posibilidad de un grupo, de una persona, de ser libre profundamente, ¿no? Eso ya los antiguos misioneros del siglo XVI ya lo decían, en otro momento tal vez lo podemos profundizar. Otro tema también allí que ya aparecía en el 85, fijémonos, ¿no? El entorno de la selva no es el peligro ni la muerte, es la posibilidad de existencia, ¿no? Esto es lo que ya también decía. Y esto también importante, que ahora es común, no tan común, pero está más posicionado. El interlocutor es el otro no humano. A veces decimos que desde una mentalidad occidental un poquito antropocéntrica o androcéntrica, peor todavía, ¿no? Dialogamos entre humanos, ¿no? Nuestros pueblos dialogan con todo, ¿no? Con todo lo que existe en la selva. Veíamos ayer, ¿no? También en las ponencias, ¿no? Los bosques, ¿no? Los árboles, los animales, las piedras, el agua, todo vive. Creo que también entrar en esta lógica, en esta mentalidad que viene y que actualmente también nuestros pueblos y aprender es importantísimo, para mi modo de ver, para el cuidado de nuestra casa común, como camino de resiliencia frente al cambio climático, ¿no? Todo vive y dialogamos con todos y todas y todos. O sea, a mí no me gustan estos términos, ¿no? Porque en realidad, siguiendo a San Francisco así, nuestros hermanos y hermanas, pues son las criaturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, siempre citando aquí esto, recuperando lo que hay, ese todo, ese diálogo está fundamentado en una experiencia profunda de vida, en una fuerza vital. Aquí se pueden llamar los dioses, pueden tener diversos nombres, ¿no? Pueden no tenerlos tampoco, ¿no? En fin, pero hay una fuerza vital que guía, que motiva, ¿no? Que da sentido a la cosmovivencia de nuestros pueblos, ¿no? Simbólica, también expresada en los símbolos cotidianos, ¿no? Aquí también solamente para poner algo así de imagen actual, en este caso del pueblo Araona, ¿no? No voy a profundizar. Aquí también otro mito, por ejemplo, ¿no? O sea, de Araona, ¿no? Dice todo el tema del agua,
¿no? Como aparece ahí el agua, ¿no? Haré agua en cantidad mucha y para toda la vida habrá agua. Pero ¿cuál es el fundamento del agua? Que bueno, Baba Viso hizo la selva, ¿no? ¿No? Sin la fuerza, no es que yo lo he hecho, no es que yo soy el dueño, no, o sea, lo hizo, o sea, estoy presente acá porque alguien, no sé, pongámosle el sustantivo allí, ha hecho posible que exista como pueblo, ¿no? Los mitos, que son sabiduría, ¿no? Que decía, son fuente de conocimiento, decía el Papa, ¿no? Tierra, territorio, también aquí. Me pareció interesante también este otro mito ya recogido ya hace tiempo, ¿no? Hemos salido de la corteza del árbol, ¿no? Somos árbol, ¿no? Si hemos salido de la corteza, venimos de allí. O sea, hay una profunda compenetración entre lo que llamamos nosotros lo vegetal y lo humano, ¿no? Hemos salido de allí, ¿no? Y hemos salido y además también Baba Viso y Baba Jote crearon la tierra, crearon el cielo, para que nosotros viviéramos siempre, ¿no? O sea, también esa profunda relación de como experiencia con el entorno, ¿no? Creo que es fundamental esto, así solamente lanzo así algunos datitos para que lo tengamos presente, ¿no? Aquí del Chácobo, a propósito de Chácobo, que no sé si lo puse aquí en la imagen. El otro tema también, volveremos después, del eco-nosotros que yo le decía, ¿no? Los dioses han hecho que compartan un mismo medio ecológico y una misma lógica de subsistencia de producción, eso creo que lo dice Rivero en su momento, ¿no? También, ¿no? La relación, digamos, que hay de compenetración entre lo humano y el entorno, ¿no? Toda la figura de la serpiente, la figura del tigre como símbolo panamazónico, ¿no? De ser, poder, valentía, equilibrio y capacidad creadora. Esto aparece también en otros pueblos, no solamente de acá de tierras bajas amazónicas de Bolivia, ¿no? O sea, simplemente para que veamos, ¿no? El nosotros es eco-nosotros, ¿no? Cuando hablamos de nosotros todos seres vivos. Ese es el principio que tal vez debe guiarnos, me parece, como visión, como actitud ante la vida hoy, ¿no? Ahí. Aquí también este hermoso textito que lo tengo también acá, ¿no? O sea, cuentos y leyendas Chácobo. Fíjense que los Chácobos, es uno de los, prácticamente ya tal vez esto que estamos recogiendo aquí en bilingüe, obviamente, como todo, prácticamente son los últimos textos, tal vez las últimas narraciones que quedarán de los Chácobos, lamentablemente. Ya es un grupo que está ya en proceso de extinción, ¿no? En este caso. Pero solamente quiero citar aquí a Diego Villar del CONICET de Argentina, o sea, uno de los especialistas en este tema también de lenguas amazónicas y cultura. De este artículo, dice, estas narraciones que están acá, este libro, lo ven allí, dice él en la introducción, tienen el mérito de desarticular las oposiciones, un tanto simplistas que los observadores externos solemos conjeturar entre mito e historia, tiempo circular y tiempo lineal, oralidad y escritura. Cómo tal vez la vida de nuestros pueblos, narrada en este caso en sus leyendas, en sus mitos, que son fuentes de conocimiento, nos ayudan también a armonizarnos tal vez lo que somos, ¿no? Como personas, como pueblos, ¿no? Y dejar esas contraposiciones, digamos, antagónicas a veces, que no ayudan a nuestra vida ni a nosotros mismos o mismas, y que, como dice Diego Villar, caemos en la simplicidad y en la superficialidad. Lo contrario de la profundidad. Los mitos entonces nos ayudan a ser más profundos en nuestra vida, en nuestra experiencia. Chiquitos también, o sea, que temas que tal vez conocemos más, tal vez en nuestra... tenemos aquí publicados ya, por ejemplo, las ANOAS de la Compañía de Jesús, obviamente, ¿no? En todo el tiempo del periodo misional jesuítico, pero a veces nos quedamos con lo jesuítico, ¿no? Y chiquitos no es solo lo jesuítico. Y aquí en este libro hermoso, ¿no? Bueno, este mojo también, chiquito, perdón, mojos, pero jesuítico quiero decir, ¿no? Dos libros importantes de María José Díez Calves, ¿no? Una historiadora del arte, su tesis defendida en la Complutense de Madrid, publicada acá también por el Instituto de Misionología, con hermosas experiencias, o sea, todo enfocado al tema del arte, ven, arte, arquitectura, hermosas imágenes, estudios allí que ella hace, ¿no? En su tesis como especialista en historiadora del arte, ¿no? Entonces, simplemente para que lo veamos, que tenemos fuente nosotros, ¿no? Tenemos fuente y que podemos acceder y que tenemos, si no queremos ya o no tenemos, es que tal vez no conocemos, pero no nos podemos quejar de que no hay. No había hace unos 15 años, ahora cada vez estamos produciendo más, ¿no? O sea, compartiendo.
Fijémonos en este texto de 1639, de también un jesuita, ¿no? Montoya, allí, para entender un poquito el proceso de las reducciones, ¿no? Que nuestros pueblos, así en ese contacto histórico-cultural, han sido influidos por dos grandes reducciones acá, ¿no? De las 4 que tenía la Compañía de Jesús en el periodo del siglo XVII y XVIII, Mojos y Chiquitos, ¿no? En este caso, ¿no? Reducciones aquí es lo que se llama la reconducción de los pueblos a vivir en comunidad, en grupo, porque era imposible en el tiempo que un ser errante, un grupo errante nómada, ¿no? Pudiera tal vez ser humano. Bueno, este otro tema ahí también para verlo, ¿no? Y también ayer se hablaba, yo lo puse también esto, porque ayer en la ponencia que teníamos en la tarde acá de Huáscar, él hablaba algo del cabildo, ¿no? Y fíjense cómo estos pueblos, o sea, estamos hablando aquí del siglo XVII, XVIII, ¿no? Acá, entonces, los que vinieron, los misioneros en este caso, aquí está, ¿no? Sí. Decía Burgués, uno de los visitadores jesuitas, tiene su cabildo con corregidor y alcaldes, fiscales de doctrina y demás justicia, ¿no? Estamos hablando de 1703, o sea, los cabildos, o sea, como organización, eran precolombinos, o sea, era la forma como se organizaban. Después, en el contacto con la misión, obviamente se reformuló, se creó, pero había una organización allí sólida, pues ancestral en su tiempo, ¿no? Aquí también, por ejemplo, Herboso, que aquí el obispo acá también de Santa Cruz de la Sierra, que cuando escribe este texto, bueno, era un reglamento cuando son expulsados los jesuitas, era un reglamento que lo escribe después para los que vendrían después, que eran sobre todo sacerdotes seculares. Entonces, va a decir también sobre el cabildo, tienen su cabildo que se compone en unidor, etcétera, un cacique, 2 alcaldes, o sea, hay una organización aquí. Un cabildo que se encargaba, como organización, de toda la vida de la comunidad en su pueblo, en sus relaciones, de todo lo que tenía que, digamos, también encargarse, donde lo religioso estaba muy unido a lo social, a lo cultural, al arte, ¿no? A los proyectos de los pueblos, a la defensa, como dice ahí, lo militar, en fin, ¿no? O sea, para que veamos también una experiencia que tal vez tuvo bastante éxito porque se relacionó, estuvo en contacto con lo ancestral y las condiciones también obviamente propias del tiempo, ¿no? Que hizo que lo cristiano que llegó con lo ancestral indígena pudo haber negociación sin duda como en toda relación, pero a su vez también proyecto, ¿no? Imaginario, inspiración. Interesante. Mojo también igual, ¿no? Llevémonos, ¿no? Todo aquí lo que aparece también en esta figura. Simplemente lo menciono aquí para que también veamos que los pueblos actuales, en este caso ya en conexión, en contacto con el cristianismo, pues han conservado y han recreado su memoria, su historia, sus símbolos, ¿no? Aquí, por ejemplo, como en el caso chiquitano, el cabildo, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de un texto aquí del año 1772, después los jesuitas, ¿no? Tuvo una fuerza también crítica, ¿no? Rechazar, algunos envió regalo del gobernador porque tenía que, digamos, no estaba muy de acuerdo con el sentido de los pueblos indígenas, o rebelarse inclusive contra el cura del pueblo, ¿no? O sea, de alguna manera eso también tenía su fuerza allí y los tiene todavía. Ayer se decía que hay que también repotenciar, continuar aquello que viene de nuestra ancestralidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, el año pasado, este año, San Javier 2004, también estuvimos presentes, yo también estuve allí, ¿no? En este primer encuentro de cabildos chiquitanos en San Javier, ¿no? También allí, para que aquí pueden ver también la noticia que hubo y bueno, también hay un video que no lo veremos, pero para que también tengamos en cuenta que no es algo del pasado, sino que es algo también actual. Chiquitos, Mojos, no es solo jesuita. Y este texto aquí de Cano y Martínez, esta tesis de Cecilia Martínez, es pues una de las joyas, también un estudio, un acercamiento a la etnohistoria de Chiquitos, más allá del horizonte jesuítico, ¿no? Le invito también a ver, a leer, porque a veces nos quedamos jesuitas con las misiones, ¿no? Chiquitos con las misiones, ¿no? Y en las misiones, pero Chiquitos es más, como Mojos también, es más
que lo jesuítico. Y yo creo que ahí, en ese, justamente los estudios que hay en este proceso posjesuítico, realmente se ha formado, se ha creado lo propio, lo ancestral, podemos decir lo barroco, lo nuevo, la creatividad también de un pueblo en constante interacción con su entorno y sociedad, ¿no? Aquí, hablando justamente de lo barroco, sabemos y ahí conocemos también un poquito allí lo que significa. Muchos estamos acá ya conocemos más esto, entonces simplemente que se mueven diferentes ámbitos, ¿no? Música, arquitectura, pintura, teatro, bienes muebles, y algo desconocido, pero que se está estudiando también ahora, son los sermones en lengua, en este caso en chiquitos, lengua indígena, lengua bésiro, le dicen ahora, para también recuperar ese patrimonio vivo. Creo que va a haber resiliencia, en este caso cultural, si recogemos y nos armonizamos hoy con todo lo que hemos heredado en una riqueza que hemos recibido, más allá de las contradicciones que siempre hay en todo proceso histórico, ¿no? Dos textos que me parecen importantes para abordar aquí, que también en los estudios ahora que está haciendo sobre acercamiento al barroco, de Bolívar Echeverría, tal vez nos puede ayudar. Esto capaz que para los estudiantes, a veces cuando digo Homi Bhabha, este autor indio, ¿no? Que también con el tema allí de la interseccionalidad, en fin, otras cosas culturales, en fin, también la liminalidad, para entender un poco cómo aproximarnos a los pueblos en este momento en relaciones interculturales, solamente allí. Y este texto que me parece ahora que también no se puede, no podemos leer nuestra vida, nuestra historia, nuestra realidad, sino partimos también, obviamente, de un reconocimiento histórico que hemos tenido y vamos más allá. Digamos, lo que llaman la decolonialidad o la poscolonialidad en este momento, en un librito ahí que hemos publicado también en Cochabamba, para los estudiantes, que está aquí también presente, como una introducción también para un estilo, un acercamiento, una actitud en este momento frente a nuestros pueblos, a nosotros mismas, y también a nuestros pueblos, ¿no? Aquí también justamente quería ver que, culturalmente hablando, la importancia de la lengua, y hemos tratado de rescatar, en este caso en el número 9 de escrita autóctona, una gramática, entre varias que hay, ¿no?, del tiempo de los chiquitos, ¿no?, en ese tiempo, ¿no?, un estudio que también se está haciendo también sobre nuestra ancestralidad. Aquí está el libro. Y también no nos quedamos solamente en la parte histórica, obviamente, las lenguas también hoy. Aquí también en este librito, hecho y así trabajado con don Benjamín y un grupo de San Miguel de Velasco, que yo soy de familia chiquitana. Entonces, allí con él y otro grupo también hemos tratado de hacer este librito así del chiquitano migueleño, del bésiro o migueleño, ¿no? Bilingüe también el texto, porque también lamentablemente cada vez más se habla menos las variantes chiquitanas, tal vez lo que se conoce más de chiquito es San Antonio de Lomerío, pero sabemos que cada pueblo tiene sus variantes, como se decía también sus dialectos. Hay también esa posibilidad de acercarnos a esa particularidad en los textos, el arte obviamente, ¿no?, las misiones, la arquitectura, ya lo conocemos, y aquí también la música, ¿no? Fíjense que también acercarnos a un pueblo es conocer toda su profundidad y toda su riqueza. En este caso solamente hablo de chiquitos, todo lo que significó el ingreso de guaraníes del Paraguay que llegaron trayendo música y que acá también se interactuó con los antiguos chiquitanos o chiquitos del tiempo para que a través de la música también se viviera una experiencia profunda de encuentro con el misterio, pero encuentro cósmico, cultural, social, político, artístico. Obras, por ejemplo, que recuperó Piotr Navrov, ¿no?, en diferentes textos de lenguas nativas, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, también texto mojeño, no vamos a escucharla porque, bueno, está por el tiempo. Las adaptaciones hechas por músicos indígenas, reducciones, ¿no? Fijémonos aquí también un texto original, un texto reconstruido, y cuál es el aporte también indígena en la musicología, desde la musicología también a la interpretación de una partitura, de un determinado, en este caso sonata, o también textos de la música. No solamente música sacra, te decía en tu tiempo, sino también música más ancestral, ¿no?, más autóctona, como dice acá, ¿no? Entonces también eso para que lo veamos, ¿no?
Chiquitos no solamente son música, arte, también, o sea, arquitectura, también son sermones, ¿no? O sea, es literatura, podemos decir también allí, es vivencia profunda, es otro tipo de arte. Y esto también es lo que se está recuperando en este momento también a través del Cabildo, que se recuerda, y se está estudiando también los textos antiguos, en este caso, algunos más antiguos que otros, porque el chiquitano ya se escribía desde el año 1700, ¿no? Así. Entonces también estudios que se está haciendo y que también queremos publicar, yo mismo también estoy allí en algo de esto, para también recuperar esa ancestralidad a través de los textos escritos y recitados por los propios chiquitanos ya a partir del siglo XVIII, ¿no? Bien, no sé cómo estoy en el tiempo, me dicen. Ya. Dejamos aquí esto de los aportes ya, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Este último punto para el próximo congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Roberto Tomichá por habernos enriquecido con todos sus conocimientos e investigaciones que hacen que nosotros conozcamos más nuestro acervo etnocultural. Vamos a dar la palabra a las personas que quieran hacer preguntas, por favor, y por favor levantan la mano para que les puedan llevar el micrófono y les puedan hacer su pregunta. También, sí, sí. Muy buenos días a todos. Roberto, yo quiero hacerte una consulta. En primer lugar, valoro muchísimo todo este trabajo y que desde misionología pues se vaya recordando, registrando, guardando, toda la riqueza. Veo que has presentado más la parte chiquitana y mojeña, ¿no? También has hecho referencia a todos los estudios que hace Gilberto Rivera, ¿no? Pero en Bolivia hay más países, más grupos étnicos, ¿no? Por ejemplo, los Huenayec, que están en Tarija, ¿no? Que quizá no habría que olvidarlos en toda esta riqueza que tenemos como país. Tanto en Panamá, en Pando como en Beni están los maropas, están los chimanes, ¿no? Que también habría que hacer el esfuerzo de ir recogiendo todos estos valores, estas potencialidades que tienen de medicina natural, de cómo se cuida la naturaleza, de cómo siembran, etcétera, ¿no? Entonces, así me parece que sería como mucho más completo todo el trabajo que están haciendo desde misionología y qué mejor desde este departamento, esta carrera, la Facultad de Teología y como Universidad Católica, que se vaya avanzando más ampliamente en toda esta riqueza que se tiene en el país. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay que ver... En misionología al inicio teníamos 3 personas que trabajábamos, estoy hablando del año 2000 hasta el 2010 por ahí. Después me quedé yo solo, ¿no? Y hemos tratado de continuar, por lo menos, lo más fundamental que era esta colección escrita autóctona, sin ningún tipo de apoyo. Pues lo digo aquí, porque la realidad no, o sea, ningún tipo de apoyo institucional en la universidad. O sea, todas las publicaciones que tenemos han apoyado a los investigadores, a unos autores, a unas instituciones también de otros lugares, han apoyado, ¿no? Uno mismo que da el trabajo, otra persona como Isabel, que coordina todo este equipo sin ningún tipo de remuneración. Ella dice, lo hago porque amo, me gusta esto, es lo que hago, ¿no? Digo porque vivimos a veces y es bonito, y yo estoy de acuerdo, que tenemos que ampliar, sin duda, ¿no? Pero ¿cómo uno amplía? Y uno hace lo que puede en la vida, ¿no? Entonces yo creo que también estos eventos, así estos congresos, yo la primera vez decía que participo en un congreso de la universidad, y la primera vez que presento este tema, y la primera vez que presento el instituto. Entonces, yo creo que es el comienzo, como decía el doctor Prudencio ayer, de algo que tal vez queremos integrarnos mejor como universidad misma dentro, ¿no?
y después obviamente proyectar trabajos de investigación sólidos, ¿no? Recuperar nuestras ancestralidades, tierra baja muchísimo, pero también tierras altas y otros lugares, ¿no? No obstante aquello, no es una queja esto, por favor, ¿no? Es una realidad. No obstante aquello, creo que también, más allá de las instituciones, con personas, con grupos, ¿no? Con gente interesada, con gente de a pie muchas veces, que dan su tiempo, es posible continuar y haremos, y sin duda seguiremos, y ya estamos en camino. Gracias. Tal vez aquí una pregunta, creo que nos faltó ver la última parte, que hubiera sido interesante poder tener tiempo de verla, pero haciendo una pequeña síntesis, ¿cuáles serían los valores, visiones de estos pueblos que tendríamos que recuperar para ir a la acción? Porque la inacción que vemos ahorita frente al cambio climático de la humanidad en general, creo que es una falta de convencimiento y de valores que nos lleven a la acción real, ¿no? Se hacen reuniones y demás, pero priman siempre los intereses particulares, los intereses económicos, políticos, geopolíticos, etcétera, ¿no? ¿Cuál podría ser el aporte de estos pueblos, de estos valores y visiones a cambiar esa realidad? Sí, de todas maneras lo tendrán en el texto, ¿no? O sea, creo que lo van a difundir la última parte que no se ha podido aquí por el tiempo, ¿no? Yo creo que, no solamente yo, o sea, yo recato lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo como grupo, lo que piensan nuestros pueblos, ¿no? Yo soy chiquitano, pero también pertenezco visito otras comunidades, no solamente de Bolivia, sino también afuera. En fin, yo creo que lo más, varias cosas, ¿no? Primero, es lo que decía al inicio, es la actitud y el modo de pensar, ¿no? El ser humano es un ser humano relacional cósmico, ¿no? El ser humano está interconectado con todo lo que vive, ¿no? El ser humano no es el centro de la creación como una cierta mentalidad, ¿no? El ser humano es uno, capaz que tiene su dignidad, por supuesto, ¿no? Pero es una dignidad colaborativa. Y eso nuestros pueblos lo viven. Eso nuestros pueblos, digamos, lo saben. Por ejemplo, hablando del tema espiritual, el espíritu en los espíritus, ¿no? Cuidantes, ¿no? Que están allí. Para tocar algo hay que, si yo he nacido del árbol, como decía, ¿no? Si vengo del tronco del árbol, el árbol es mi madre, ¿no? Es mi origen. Lo tengo que cuidar, no puedo yo así. Si tengo que hacer algo, tengo que pedir permiso. Tengo que también estar en un diálogo, en una interacción muy profunda. Pero no solamente externa, ¿no? Eso es lo que nos enseñan nuestros pueblos. Profundo, interno, es fuerza vital, ¿no? Es fuerza que vive, ¿no? Entonces, la gran enseñanza es recuperar lo que ya nosotros hemos sido, no solamente como pueblo acá en Bolivia, o tierras bajas, o tierras altas, sino en otros pueblos, ¿no? Esa armonía del ser humano en relación con todo su entorno, ¿no? El ser humano muy conectado con su entorno y con una fuerza vital que le acompaña. No es dueño, ¿no? No es patrón, o sea, no domina, ¿no? A lo sumo tiene que dominarse a sí mismo en el mejor de los casos, ¿no? O sea, para relacionarse. Yo creo que esa es la gran enseñanza, ¿no? Que así, hay muchas otras enseñanzas, pero digo, allí en ese. Yo creo que si recuperamos, si entramos en esa lógica y salimos de una lógica lineal muchas veces, ¿no? Es comercial, no sé, parcial, yo creo que ya comenzaremos algo a hacer, ¿no? El territorio, ¿no? Como espacio viviente, el nomadismo, ¿no? Todo ser humano es caminante, ¿no? Estamos aquí en camino en esta vida, no sé cuánto tendremos, pero seguimos caminando, ¿no? Yo creo que eso que somos nosotros lo tenemos que recuperar. Yo creo que nuestro pueblo nos enseña a recuperar en eso nuestra centralidad. Y eso y muchas cosas más, pero en otro congreso tal vez veremos los detalles, tal vez profundizaremos en cada uno de estos elementos. Muchas gracias. Frente a esta crisis climática se ha hablado mucho de la mega biodiversidad que tiene Bolivia, pero indudablemente la mega biodiversidad que tiene Bolivia está muy ligada con el acervo cultural que tenemos también, ¿no? Con la gran diversidad cultural presente en esos territorios. Esa diversidad cultural ha pasado varios siglos de colonización, de transformación, de cambio.
¿Es la misma visión que tienen los jóvenes hoy en día en estos territorios? ¿Qué tanto ha cambiado ese enfoque muy ligado a la naturaleza, muy mítico en las juventudes? Me pregunto eso porque justo ayer se discutía un proyecto de intervención con jóvenes chiquitanos y en ningún momento se contempló su acervo cultural ni su visión frente a lo que podía ser. Entonces, ¿qué tanto muchos de los que estamos tratando de ver esto de crisis climática no estamos considerando también que son las personas las que van a hacer transformación y que no son personas sueltas o vacías, sino que hay algo más que está detrás de ellos? Entonces, más que pensar en separar los espacios, creo que es necesario que los grupos que hacemos esto o que estamos en este camino de investigación contemplemos la necesidad de ir en un proceso multidisciplinar que también incluya estas visiones antropológicas, misiológicas, culturales, dentro de los espacios en los que intervenimos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Todo pueblo sabemos que sufre siempre, ¿no?, transformaciones, ¿no?, procesos siempre, lo nuevo, ¿no?, que ingresa en este momento lo digital, los símbolos que están cambiando, es verdad, ¿no? Sí. Capaz que tal vez yo también visitando las comunidades, ¿no?, en diferentes lugares de Bolivia, así, no fuera de Bolivia, también fuera, y hay una gran preocupación porque esto es ancestral, ¿no? Y a veces por decir, algunos dicen, tal vez ideal, ¿no?, tal vez ya no existe, ¿no? ¿No? Pero si uno parte de ese principio, va a decir que tampoco el imaginario no existe, ¿no? Tampoco el proyecto cristiano no existe, ¿no? Tampoco el reino de Dios no existe, si uno parte de eso, ¿no? Entonces, digamos, pero sí existe. O sea, cuando uno visita y está y uno también dialoga, yo creo que el punto aquí central es cómo estamos escuchando en profundidad a nuestros jóvenes, ¿no? En profundidad. No solamente porque están con el celular, porque hacen TikTok o porque, bueno, hacen aquello. Nosotros vemos la superficialidad. Yo creo que nos está costando, todo me parece, ¿no?, escuchar más en profundidad sus símbolos internos, ¿no?, sus imaginarios profundos, ¿no?, sus búsquedas de espiritualidad con sus lenguajes, ¿no?, con sus lógicas, ¿no? Cuando uno habla y escucha más en profundidad, y requiere tiempo, ¿no?, requiere proceso, va a ver que hay también una gran búsqueda allí de armonía, ¿no?, una gran búsqueda de algo profundo que no lo están encontrando, porque antes uno lo encontraba en la casa o lo encontraba en el colegio, ¿no? Ahora lo tiene que encontrar por otros espacios, ¿no? Yo creo que la actitud, la metodología, el modo como tengamos, cómo nos acerquemos, es fundamental, ¿no? Yo he estado también en otros lugares, por ejemplo en México, en otros lugares por allá, ¿no?, y en colegios así también, y me decían algunos jóvenes, estábamos hablando con ellos, para nosotros el tema, este tema del cambio climático, ecológico es fundamental. Y me decían los docentes, no, los profesores me decían allí, no, aquí no tenemos que posicionar esto, ya está. Porque han tenido capaz un ambiente, ¿no?, un grupo que les ha acompañado en este proceso porque lo han escuchado. Yo creo que el gran tema allí es eso, ¿no? Y yo creo que en este sentido, yendo a lo práctico, la universidad, nuestra universidad, ¿no?, y en sus diversos momentos, va a tener que hacer esta conexión, pero no partiendo de uno, ¿no?, no de lo que nosotros creemos que ya no funciona, sino escuchando, dejando que se expresen y junto con ellos y desde ellos hacer un proyecto. Y yo creo que este proyecto de cambio climático sí que es sensible, sí que es urgente y sí que ellos lo saben y son conscientes, aunque nosotros aparentemente veamos que no. Esa es mi visión, ¿no? Y yo lo puedo después experimentar y ver. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del señor Roberto Tomichá, que nos ha enriquecido en el conocimiento del acervo cultural. Permiso.